¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la leyenda del hombre lobo? Desde tiempos antiguos, esta criatura ha sido temida y admirada. Pero, ¿y si te dijera que el licántropo es mucho más que solo un monstruo de la oscuridad? En este video, exploramos su origen, su simbolismo y cómo esta figura se ha convertido en un reflejo de los temores más profundos de la humanidad. Prepárate para descubrir la verdad detrás del mito del licántropo. En las profundidades de los bosques oscuros y bajo la luz de la luna llena, una criatura mítica ha acechado durante siglos, el licántropo, más conocido como el hombre lobo. Pero, ¿de dónde surge esta leyenda? ¿Por qué tantas culturas alrededor del mundo han temido a los seres humanos que se transforman en bestias salvajes? Hoy, exploramos los orígenes de los licántropos, una figura que ha perdurado a lo largo de los tiempos, cambiando su forma y simbolismo según las creencias de cada sociedad. Desde las antiguas civilizaciones griegas, pasando por las leyendas medievales, hasta las populares películas modernas, los licántropos han evolucionado para convertirse en un ícono de la cultura popular. Pero más allá de sus transformaciones, ¿qué representa realmente un licántropo? Acompáñame en este viaje para descubrir la historia detrás del hombre lobo, un mito que explora la naturaleza humana, la lucha entre el instinto y la razón, y nuestra eterna fascinación por lo salvaje y lo desconocido. El mito del licántropo tiene sus raíces en algunas de las culturas más antiguas del mundo. Aunque la figura del hombre lobo es reconocida mundialmente, sus orígenes varían dependiendo de la región y la época. Los primeros registros históricos sobre licántropos provienen de la antigua Grecia y Roma, donde se hablaba de seres humanos que podían transformarse en lobos. Uno de los relatos más conocidos es el de Licaón, un rey en la mitología griega que, según cuenta el poeta Ovidio en su obra Las Metamorfosis, fue castigado por Zeus por su falta de hospitalidad y desobediencia. Licaón, después de intentar engañar a los dioses, fue transformado en un lobo como castigo eterno. Este mito no solo introduce la idea de la transformación humana en lobo, sino también la conexión entre el castigo divino y la naturaleza de la criatura. Más tarde, la idea del licántropo se expandió a través del continente europeo, especialmente en las culturas nórdicas y celtas. En estos lugares, los hombres lobo no solo eran vistos como seres malditos, sino como guerreros poderosos con habilidades sobrenaturales. En la mitología nórdica, los berserkers eran guerreros que se decían capaces de entrar en trance y adoptar las características de un lobo o un oso durante las batallas, mostrando una conexión con lo animal y lo humano que prefiguraba las leyendas de los licántropos. En el norte de Europa, la figura del hombre lobo fue muy importante en el folclore eslavo y germánico. Por ejemplo, en algunos relatos, los licántropos eran personas que se transformaban en lobos al ser mordidas por otros licántropos, una narrativa que sigue siendo parte de las historias modernas. Además, en estas culturas, los licántropos estaban asociados con la brujería y las maldiciones, lo que los convertía en figuras temidas tanto por su peligrosidad como por su conexión con lo sobrenatural. Aunque las primeras historias de licántropos aparecen en la antigüedad, es en la Edad Media cuando el mito realmente cobró fuerza, en gran parte debido a la expansión de la superstición y la religión cristiana. Durante este periodo, se creía que la transformación en lobo era un castigo divino o el resultado de un pacto con el diablo. De hecho, los juicios por licantropía se volvieron comunes en Europa, con personas acusadas de ser hombres lobos siendo juzgadas y ejecutadas, muchas veces de manera brutal. Así, el licántropo comenzó como un mito ancestral vinculado a la transformación y el castigo, pero con el tiempo se fue moldeando según los temores y creencias de cada época, ganándose un lugar permanente en la mitología y el folclore mundial. Durante la Edad Media, el mito del licántropo experimentó una transformación significativa, tanto en su simbolismo como en su presencia en la cultura popular. En este periodo, los hombres lobo dejaron de ser simplemente figuras mitológicas para convertirse en un verdadero fenómeno de miedo y superstición, intensificado por las creencias religiosas y los juicios inquisitoriales. En la Europa medieval, la figura del licántropo pasó a estar asociada con la brujería, el satanismo y la herejía. La Iglesia Católica veía a los licántropos como instrumentos del diablo, acusándolos de pactar con Satanás para adquirir sus habilidades sobrenaturales. En muchos casos, se creía que aquellos que se transformaban en lobos lo hacían a través de un hechizo, una maldición o, en el peor de los casos, mediante un pacto con el demonio. A medida que el miedo y la superstición se apoderaban de Europa, los licántropos se convirtieron en un chivo expiatorio en tiempos de crisis.
En lugares como Francia, Alemania y los Países Bajos, se comenzó a llevar a cabo juicios por licantropía, en los que los acusados eran sometidos a torturas extremas para confesar su transformación en lobo. Muchos de estos juicios coincidieron con épocas de hambrunas, pestes o guerras, cuando las personas temían la aparición de fenómenos sobrenaturales como una explicación para el sufrimiento colectivo. Uno de los casos más famosos de licantropía en la Edad Media es el de los hombres lobo de Dole, en 1521. Cuando un grupo de personas fue arrestado y ejecutado por presuntamente transformarse en lobos y cometer asesinatos. Este caso reflejó cómo las acusaciones de licantropía se mezclaban con las creencias religiosas, y cómo las personas eran señaladas como culpables de crímenes inexplicables por medios divinos o satánicos. En la misma época, la literatura y los relatos populares continuaron alimentando la imagen del licántropo como una criatura peligrosa. Sin embargo, en lugar de ser un simple castigo divino, comenzó a representarse como una figura más compleja, a menudo marcada por una lucha interna entre lo humano y lo animal. Los hombres lobo de esta era no solo eran vistos como monstruos que mataban, sino como personas atormentadas por una maldición, condenados a vivir con una doble naturaleza. La Edad Media también consolidó la imagen del licántropo como una criatura nocturna, asociada con la luna llena. Este vínculo se puede rastrear en los relatos medievales, en los que se describía a los hombres lobo como seres que solo podían transformarse bajo la luz de la luna llena, lo que añadía un componente místico y aterrador a su figura. Durante la Edad Media, el mito del licántropo dejó de ser un simple cuento de transformación para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un reflejo del temor humano hacia lo desconocido, y una figura temida y perseguida en un mundo lleno de supersticiones y juicios religiosos. Con la llegada de la era moderna, el mito del licántropo experimentó una transformación significativa, adaptándose a nuevos contextos culturales y sociales, y convirtiéndose en una figura central en el cine, la literatura y la televisión. El hombre lobo dejó de ser una amenaza real y se transformó en un símbolo de exploración psicológica y moral, fusionando el terror con la intriga humana. En la literatura del siglo XIX, los licántropos empezaron a aparecer con mayor frecuencia, influenciados por las tradiciones medievales pero también con un enfoque más psicológico y narrativo. La obra más destacada que consolidó al licántropo como un símbolo del horror moderno fue El Lobo Humano 1935, la cual cimentó la idea de un hombre que, al transformarse, pierde el control sobre sí mismo. Este relato marcó el comienzo de una fascinación por el lado oscuro de la naturaleza humana, explorando la lucha interna entre el ser humano y el monstruo interior. Con el auge del cine en el siglo XX, el licántropo se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del género de terror. En 1941, la película de Wolfman, El Hombre Lobo, protagonizada por Lon Chaney Jr., redefinió la imagen del licántropo en la cultura popular, introduciendo la idea de que la transformación solo ocurriría durante la luna llena y que los licántropos eran seres trágicos, condenados a sufrir su destino. Este concepto de maldición y de lucha interna entre la humanidad y la bestialidad se convirtió en un elemento recurrente en todas las historias de hombres lobo posteriores. A lo largo del siglo XX y XXI, los licántropos fueron evolucionando en la cultura popular. Si bien muchos relatos siguieron presentando al hombre lobo como una criatura monstruosa y peligrosa, comenzaron a aparecer versiones más matizadas, que exploraban su complejidad. Por ejemplo, en Crepúsculo, los licántropos son personajes que luchan por encontrar su lugar en la sociedad humana, mientras que en Harry Potter, los licántropos son retratados como víctimas de una maldición incurable, lo que añade una capa de empatía hacia ellos. Además, el licántropo ha sido una figura recurrente en el cine de terror, con películas como An American Werewolf in London, Un hombre lobo americano en Londres, 1981, que no solo presenta una transformación aterradora, sino también el sufrimiento emocional del protagonista, una mezcla de comedia negra y terror psicológico. La franquicia de Underworld también presentó licántropos como una especie organizada y sofisticada, en la que la transformación se ve más como un poder que como una maldición, reflejando cómo los licántropos en la cultura moderna pueden ser retratados de manera más heroica o como un tipo de antihéroe. En la televisión, series como Teen Wolf y The Originals han seguido explorando la figura del licántropo, a menudo entrelazando mitología, drama y romance, transformándolos en seres complejos que deben luchar con su naturaleza animal mientras buscan un propósito en un mundo moderno.
Esto refleja un cambio hacia una representación más humana y relatable del licántropo, con dilemas personales y sociales que lo hacen aún más atractivo para el público. El licántropo moderno ha dejado de ser solo una criatura de horror, para convertirse en un símbolo de la dualidad humana, la lucha contra los impulsos incontrolables y, a veces, una representación de los problemas de identidad y aceptación social. Hoy, los hombres lobo ya no son solo monstruos en la oscuridad, son personajes profundamente humanos, atrapados entre su naturaleza salvaje y su deseo de pertenecer al mundo humano. Así, el licántropo ha evolucionado de una simple figura del terror a un reflejo de la complejidad de la condición humana, adaptándose a los tiempos y capturando la imaginación de nuevas generaciones de manera más empática y multifacética. El licántropo, o hombre lobo, ha trascendido su origen como una simple criatura mítica para convertirse en un potente símbolo en la cultura moderna. A lo largo de los siglos, su figura ha cargado con una profunda carga simbólica, representando temas complejos que van desde el conflicto interno hasta el miedo a lo desconocido. Dualidad de la naturaleza humana. Uno de los símbolos más evidentes del licántropo es la lucha entre lo humano y lo animal, lo civilizado y lo salvaje. El licántropo representa la batalla interna que todos enfrentamos, la lucha entre los instintos primitivos y la razón, entre la moralidad y la bestialidad. Esta dualidad resalta la idea de que cada persona lleva consigo tanto su humanidad como sus instintos más oscuros. En muchos relatos, la transformación en lobo refleja un deseo reprimido por liberarse de las restricciones sociales y morales. El conflicto entre la identidad y el deseo. El licántropo simboliza el conflicto entre lo que uno es y lo que uno desea ser. En muchas historias, el hombre lobo no solo teme su transformación física, sino también el despertar de una parte de sí mismo que, aunque poderosa, está fuera de su control. Esto refleja la lucha entre la identidad construida socialmente y los deseos internos, la sensación de que hay partes de uno mismo que deben ser reprimidas o ignoradas para poder encajar en la sociedad. El miedo al cambio y lo desconocido, la transformación del hombre en lobo, a menudo vinculada a la luna llena. También puede simbolizar el temor al cambio inesperado o el miedo a lo que uno mismo no puede comprender o controlar. La luna, en este sentido, se convierte en un símbolo de la naturaleza cíclica de los miedos y las emociones humanas. La vulnerabilidad ante lo desconocido se representa en la figura del licántropo como una amenaza inminente, algo que no puede evitarse ni controlarse, pero que inevitablemente se desata. La alienación y el exilio social. En muchos relatos modernos, el licántropo es retratado como un ser marginado, separado de la sociedad debido a su naturaleza monstruosa. Este simbolismo de alienación puede interpretarse como una metáfora de aquellos que se sienten desplazados o incomprendidos, luchando por encontrar su lugar en un mundo que no los aceptan. La transformación en lobo se convierte en una representación de cómo las personas pueden ser empujadas al límite debido a su diferencia, ya sea por su apariencia, sus creencias o sus deseos. La liberación y el caos. De manera paradójica, para algunos relatos, la transformación en licántropo también puede simbolizar la liberación de las restricciones sociales. En la figura del hombre lobo, la pérdida de control se asocia a menudo con una sensación de libertad primitiva. Al convertirse en lobo, el individuo puede liberarse de las normas sociales, actuar sin inhibiciones y abrazar una existencia sin reglas, aunque a costa de perder su humanidad. Esto refleja una visión más caótica y peligrosa de la naturaleza humana, donde el individuo se entrega a sus deseos sin considerar las consecuencias. La moralidad y el pecado. El licántropo también ha sido asociado con el pecado y la maldición. En épocas pasadas, se le veía como un castigo divino, como la consecuencia de un mal comportamiento o un pacto con el diablo. En este contexto, el licántropo simboliza el castigo por transgredir las leyes morales, el pecado que obliga a una persona a enfrentar sus propios demonios internos. A menudo, la transformación es vista como una manifestación del mal que se oculta en el interior de una persona, esperando salir a la luz cuando las circunstancias lo permiten. El licántropo es un símbolo multifacético que refleja las tensiones y complejidades de la experiencia humana. A través de su figura, se exploran temas de identidad, moralidad, control y alienación, haciendo del hombre lobo una de las figuras más poderosas y perdurables de la mitología y la cultura popular. A lo largo de la historia, el licántropo ha evolucionado de una figura mítica y aterradora a un símbolo profundamente complejo en la cultura moderna.
Desde sus orígenes en las leyendas antiguas hasta su transformación en un ícono del terror y la reflexión psicológica, el hombre lobo ha representado la dualidad de la naturaleza humana. El conflicto entre lo civilizado y lo salvaje, y la lucha interna entre el deseo y la moralidad. En la actualidad, el licántropo sigue siendo una figura fascinante que captura la imaginación, no solo como una criatura mítica, sino como un espejo de los miedos y las complejidades de nuestra propia existencia. Ya no es solo un monstruo nocturno, sino un reflejo de nuestras luchas internas, de las partes de nosotros mismos que, a veces, tememos enfrentar. Por lo tanto, el licántropo continúa siendo una de las figuras más poderosas en la mitología y la cultura popular, simbolizando los miedos más profundos, las emociones reprimidas y los dilemas existenciales que siguen siendo relevantes a lo largo del tiempo.